Bueno, les decíamos que este es un tema jurídico, pero también, por supuesto, es político. Hemos invitado en esta noche al diputado del MAS, Víctor Borda, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. Le agradezco mucho también al diputado electo por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. Muy pronto ya recibió las credenciales, muy pronto ya entrar en la cancha, en la arena política, en la Asamblea Legislativa. Y a Gonzalo Barrientos, de los Demócratas. A los tres les agradezco mucho. A ver, voy a comenzar escuchando a Gonzalo Barrientos a propósito de estas audiencias programadas muy rápidamente, muy sorpresivamente, 2 el sábado, 1 el domingo, aunque por supuesto el tema de Faustino Yucra va por cuerda separada, tiene otro proceso, él está con detención preventiva, pero en el caso de Quintana, en el caso de Zabaleta, acciones de libertad que finalmente se les otorga la tutela. Gonzalo Barrientos, muy buenas noches, voy a comenzar con usted. Adelante, por favor. No, muchas gracias, muy buenas noches, Jorge, buenas noches a los panelistas y muy buenas noches a todos los amigos y amigas del programa. Bueno, lo que ocurre es que esta justicia azul creada por el movimiento al socialismo, que en su momento lo dijo el propio señor Linera, esta justicia podrida, está haciendo muy bien su trabajo, como siempre lo ha hecho, beneficiando a los poderosos, utilizando la chicana azul. Seguro nos van a decir ahora que no se notificó bien o que no se notificó en hojas tamaño oficio o carta o no sé qué otro tipo de chicanas nos harán conocer. En los hechos lo que ocurre es lo siguiente: a vista y paciencia de todo el pueblo boliviano, en 4 paredes, a oscuras, de noche, a partir de las 9, 10 de la noche, el día sábado, se lleva adelante una audiencia y se deja sin efecto el mandamiento de aprehensión para el exministro Quintana. Y por si fuera poco, a las 24 horas, otra vez de noche, a oscuras, escondiéndose, sin que estén ni siquiera los medios de comunicación, también dejan de lado otro mandamiento de aprehensión para el exministro Zabaleta. Más antes lo hicieron con el señor Evo Morales y también con el exministro de Justicia. En 9 días, este monstruo azul, esta justicia azul, hace muy bien su trabajo para liberar de estos mandamientos de aprehensión a los más poderosos del MAS y dejar sin justicia al pueblo boliviano. Pero no solo es eso, a esto hay que sumarle que también en menos de 24 horas cambian los reglamentos en la Cámara de Diputados y Senadores, dejando de lado los 2 tercios, asumiendo la mayoría absoluta para controlar el ascenso de generales en la policía, en el ejército, para amordazar a quienes son representantes de casi el 50% de la población y lamentablemente generar ya una cacería de brujas. Por lo tanto, antes que ingresen a Palacio de Gobierno ya se dan estos hechos. ¿Qué será cuando ingresen a Palacio de Gobierno? Por lo tanto, el señor Luis Arce engañó al pueblo boliviano cuando dijo que iba a haber justicia, que todos esos errores del pasado iban a dejarse de lado y que se iba a corregir. Nos dijeron el MAS 2.0. Mentira. Aquí hay un Evo segunda parte y la historia continúa. Qué lamentable que esta sea la prioridad para el MAS y no la salud, la economía, la generación de empleo, hacer una verdadera justicia para el pueblo boliviano. Por lo tanto, esto realmente es indignante para toda la población. Muy bien, muchísimas gracias. En realidad ya son 3 exministros que son beneficiados por la justicia paceña. En el caso de Héctor Arce, en el caso de Quintana, en el caso de Javier Zabaleta, exministro de Defensa. Voy a pasarle la palabra al diputado Víctor Borda. De acuerdo a la explicación que ha tenido la juez Claudia Castro, que es la que programa las 2 audiencias en horas de la noche del sábado, existieron errores procedimentales, errores que son atribuibles al Ministerio Público en el proceso, por el mandamiento de apremio, porque se notificó por edicto, bueno, errores que en procedimiento serían de competencia del Ministerio Público. ¿Cómo ve el movimiento al socialismo lo que está ocurriendo y las críticas, no solamente a la justicia, sino también al partido que se han empezado a conocer después de esta decisión judicial? Buenas noches, un saludo cordial a ti, a este medio de comunicación. Bueno, no se lo puede pues atribuir además los exabruptos de los, en este caso del Ministerio Público ni de la justicia boliviana. Hoy día no estamos gobernando, está gobernando Áñez. Nosotros no tenemos todavía el mandato popular, ¿no?
Así siempre existió esos exabruptos, ¿no? Incoherencias, incapacidades del Ministerio Público. Yo quiero recordar a Gonzalo Barrientos, que con su ex jefe, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada, estaba siendo procesado, juicio de responsabilidad por las muertes en el Alto, ¿no? El fiscal general en esa oportunidad le imputó a él por violación, ¿no? Entonces vean, y eso generó que 10 años se suspende el juicio de responsabilidades, ¿no? Entonces es así. Lamentablemente en este último tiempo, como no tenían gente preparada en el gobierno, ¿no? Porque inclusive, a ver, ustedes revisen nomás ese decreto que les permitía a los militares disparar, fundamentan con la ley de abreviación procesal y asistencia familiar, exabrupto eso, ¿no? Como no tenían gente preparada, entonces como su única consigna era agarrarlos, meterlos a presos a la gente como sea, entonces han obviado ciertos procedimientos, ¿no? Es difícil a veces discutir entre personas que no conocen el procedimiento, ¿no? Entonces alegan que tal, que esto es así, que es chicana azul, todo eso, ¿no? Pero lo primero, lo esencial es pues la citación. Tienen que citarles legalmente. Si no les citan legalmente a una persona, eso es una vulneración al debido proceso y al derecho sagrado de la defensa, porque esa persona tiene que conocer la existencia de un proceso, tiene que saber por qué le están procesando. Pues si no hay esos procedimientos, obviamente hay pues incidentes, hay acciones de libertad que prosperan, que obviamente dejan sin efecto estos mandamientos de libertad, y la juez, entiendo yo, en prima facie ha determinado que lamentablemente una falta de situación, inclusive no ha habido un inicio de investigación, imagínense, ¿no? Ni siquiera ha habido un control jurisdiccional para garantizar los derechos y garantías constitucionales de cualquier ciudadano. Entonces, obviamente también aquí tendrá que iniciarse nomás procesos disciplinarios contra aquellos fiscales que dieron cumplimiento a la Constitución, al procedimiento ni a la ley del Ministerio Público, ¿no? Entonces no simplemente tendría que decir, bueno, que se anule el proceso, sino también tendría que determinar responsabilidad mínimamente disciplinaria para aquellos malos fiscales que incumplieron la norma, que incumplieron la ley. A propósito de este caso, el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, criticaba muy duramente el trabajo de la Fiscalía, de la gente, de los dirigidos por la ANCHIPA, cuestionando también la figura del fiscal general. ¿Cómo asumen este tema dentro de Comunidad Ciudadana, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió el sábado con la tutela que se le da a Quintana en su acción de libertad, y por supuesto lo que pasó el domingo, donde también la justicia le otorgó a Javier Zabaleta la tutela respecto a su proceso? Perdón, Jorge. Buenas noches a todos, buenas noches a los panelistas y a la teleaudiencia de Cadena A. Con relación a la pregunta, creo que para toda la población boliviana hay dos cosas más que evidentes. Primero, que la justicia responde al poder político. Ni siquiera, como bien dice el diputado Borda, se ha posesionado el nuevo gobierno, pero ya la justicia se inclina, se arrodilla ante el poder político y básicamente le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y eso hace. Segundo, la chicana, por Dios. Que nos diga el diputado Borda que ha habido un error procedimental en la notificación, que han dejado en la indefensión a los ministros. Todo el país, por no decir todo el mundo, sabía dónde estaban esos ministros. Por Dios, que no nos tomen el pelo, que no nos digan que no se pudo haber notificado bien. Entonces, entre la chicana, Leguleya, a partir de un ministerio público controlado por el MAS, entre la subordinación del poder judicial al poder político, mientras estaba el gobierno de Yanine Áñez en funciones, ¿no? El poder judicial estaba un poquito atento a qué decían, pero inmediatamente se conocieron los resultados de las elecciones, ese poder judicial puesto por el MAS vuelve a ser totalmente subordinado al MAS. Y otro tema adicional, Jorge. El diputado Borda dice, no estamos todavía en funciones. Y es cierto, no están todavía en funciones, pero desde el legislativo
hacen la trampa de cambiar los reglamentos de debate en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para la siguiente legislatura, aprovechando una mayoría que les dio el pueblo en 2014, que legalmente feneció el pasado 22 de enero, y haciendo trampa y uso abusivo de esa mayoría, no quieren anular la regla de los 2/3 para una serie de decisiones fundamentales que legalmente, tradicionalmente, siempre han sido de los 2/3. Y aquí, antes de que me explique el diputado Borda con alguna argumentación leguleya, le voy a decir también aquí al diputado Barrientos. Es bien parecido al error que cometió Yanine Áñez. Les dijimos, es un error que la presidenta de transición se lance a candidata. Nos respondieron, no, es legal que el artículo tantos y tantos, es un error, es ilegítimo. Y ahí están los resultados. Y lo mismo le digo al diputado Borda, es un error, es ilegítimo que el MAS pretenda callar la voz de la mitad de la población que se opone al MAS. Es un error político muy grande. Es un muy mal inicio para el nuevo gobierno, cuando el nuevo gobierno lo que necesita es unidad. El país quiso un gobierno sólido, le dio esa mayoría al movimiento socialismo y le dio a la comunidad ciudadana el rol de encabezar la oposición. Si el MAS ahora, otra vez, con una trampa leguleya, quiere acallar la voz de la mitad de Bolivia representada en el Parlamento, es un gran error. Pueden argumentar lo que quieran, que si es legal o no es legal, y tenemos suficientes argumentos y los vamos a presentar por las vías legales correspondientes de que es legal, pero al margen de eso, es un error político garrafal. No le pueden callar la voz a la mitad de Bolivia. Y pretender hacerlo es simplemente insistir en su autoritarismo, insistir en ese autoritarismo hegemónico que los llevó a que salieran del poder por la ventana, como salieron el año pasado, y parece que aprendemos el MAS insistiendo en sus errores del pasado y presentándole al país un panorama sombrío, porque lo que este país necesita es unidad, necesita estabilidad política para salir de la aguda crisis económica en la que estamos. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana. Voy a volver con la palabra a Víctor Borda a propósito de dos temas que se han abordado. Por supuesto, el primero de Quintana y de Zabaleta, y el segundo, lo de las modificaciones en el reglamento en senadores y en diputados, y la protesta que está en curso a propósito de esa modificación o de ese reemplazo de los 2/3 en algunos artículos por mayoría absoluta. ¿Cómo le cae al MAS lo que está pasando con Quintana, el que den la tutela a la acción de libertad, y también con lo que está ocurriendo con Héctor Arce y con el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, diputado Borda? Vuelvo con usted. Bueno, yo quiero aclarar con respecto al diputado. En noviembre del 2019 no nos han echado por la ventana del pueblo, nos han echado fascistas, croatas. No soy ni fascista ni croata, yo estaba en las calles, diputado. No importa, ¿no? Porque si nos hubieran echado el pueblo, jamás se hubiera dado el respaldo que hoy tenemos. Nunca, ¿verdad? Nunca. Si nos hubiera echado el pueblo, nunca nos hubiera dado el 55% y ustedes al 29%. Inclusive reduciéndose lo que llegaron en el 2019, su votación. Nunca hubieran hecho eso, ¿verdad? Hay que ser lógico y coherente. No es un tema leguleyesco, no sé cómo ustedes están mencionando. Aquí está la Constitución. Y lo primero que tiene que hacer el diputado es leer la Constitución Política del Estado. El artículo 163, aquí está, numeral 4, establece cuál es el procedimiento, por ejemplo, para aprobar una ley. La ley se aprueba por mayoría absoluta. ¿Dónde les ha dicho 2/3? ¿Quién les ha mentido? Es mentira. Aquí en la Constitución, les sugiero el artículo 163, estoy diciendo inclusive, numeral 4 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué hemos cambiado? Aquí está el reglamento, entonces usted tiene que tener todavía conocimiento del reglamento. ¿Qué es lo que se ha cambiado? Lo que estaba por 2/3 mayoría. Por ejemplo, ¿no? Va a haber un orden del día que va a señalar el presidente de la Cámara de Diputados, usted va a ser diputado, ¿no? Por ahí en su región pasa algo excepcional, hay una quema de bosques, ¿no? Entonces usted va a querer introducir, modificar el orden del día. Para eso tendría que tener 2/3 de votos. Para modificar necesitas 2/3, ¿no?
Entonces, lo que decimos, no, de acuerdo a la práctica que nosotros hemos vivido, no se necesita 2/3, es simple mayoría para modificar. Ahora, ¿quieres vos declarar la sesión por tiempo y materia, trabajar toda la noche? Necesitas 2/3. No, aquí estamos diciendo no. En la práctica parlamentaria no deberían necesitarse 2/3. Por tiempo y materia, o no quieren trabajar ya ustedes. Entonces, por tiempo y materia, mayoría absoluta. Es lo que está cambiando. No estamos cambiando el procedimiento de la naturaleza, simplemente cuestiones meramente administrativas. Pero claro, como hay desinformación, como intentan generar convulsión, hagan pues cualquier tipo de circunstancias. A ver, dígame usted, diputado, con todo respeto, y paso la pregunta. ¿Qué artículo, qué inciso del reglamento usted considera que ha vulnerado los 2/3, está vulnerando esa voluntad del pueblo boliviano? Si simplemente estamos hablando de modificaciones de orden del día, estamos hablando de modificaciones de noción de orden, su discusión, y para que obviamente las sesiones se declaren por tiempo y materia. Hablaremos específicamente de acuerdo a nuestro reglamento. Acá está mi reglamento, aquí está mi constitución. Veremos. A ver, usted diga, no, esto debería aprobarse por 2/3 y no por simple mayoría. Si simplemente estamos haciendo ajustes meramente administrativos. Ahora, repito, lo que pasa con Quintana, lo que pasa con otro, pues es un problema de la fiscalía. Procesen los fiscales, pues ¿por qué procesar mal? Permítame responderle la pregunta al diputado Borda y tomo su mismo ejemplo. A ver, Si el orden del día, si me permite, Jorge. sí, por favor, para que nos vamos organizando, voy con Miguel Roca de Comunidad Ciudadana a propósito de la pregunta que le hacía el diputado Borda. Lo escuchamos. Y aquí le devuelvo la pregunta. Si el orden del día, en el mismo ejemplo que él da, si el orden del día dice vamos a tratar una ley, y yo me he estudiado esta ley, y llego al hemiciclo y dice, no, ahora vamos a tratar tal otra, y yo no tengo ningún derecho a opinar sí o no, y luego dicen, ya, suficiente discusión, se aprueba la ley, otra ley, subir impuestos, confiscar propiedad privada, lo que se les ocurra, ¿no? Y dicen ya, suficiente discusión, y lo aprueban. Eso es acallar la voz. Y la otra pregunta, y le devuelvo la pregunta, si es meramente administrativo, si es tan bueno, ¿por qué lo hacen las últimas horas de su sexto año de gestión? Ni siquiera de sus 5 años de gestión. ¿Por qué lo hacen al final para que valga en un parlamento que no tiene 2/3? Esa es la trampa que indigna, que nos quieren siempre vender gato por liebre, y vienen haciendo desde los 2/3 de la Constitución. De ahí viene, si recuerdan, ¿no?, nuestra lucha. Y el MAS es tramposo. Y no piensen que trampa tras trampa nosotros vamos a poder confiar. En algún momento, diputado Borda, tenemos los bolivianos que comenzar a discutir con decencia en la política, sin trampa, sin estrategias envolventes, con franqueza, con honestidad. Si hubiera algo de cierto en lo que usted dice, ambas cosas, en el reglamento y en lo de los levantamientos de la orden de aprehensión, si hubiera algo de verdad lo que usted dice, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperan, no? En el caso, y fíjese la contradicción de esto mismo. Usted dice, todavía no somos gobierno, pero ya quieren reglamentar cómo tiene que sesionar la siguiente legislatura, en base a los 2/3 que tienen de hace 6 años, porque no los tienen ahora, no son tramposos. Y lo otro, dicen, todavía no somos gobierno, pero ya le levantan los mandamientos de aprehensión a Quintana y a Zabaleta y a los otros. Muy bien, diputado, permítame, por favor, vamos a ir avanzando, diputado Roca, por favor. Usted respondía a las preguntas que le estaba haciendo Víctor Borda. Vamos a darle paso también a Víctor Borda con las excusas de nuestro tercer invitado, que es don Gonzalo Barrientos. Ahorita voy con él. Diputado Borda. No, es que hay que ver un poquito el reglamento, diputado, ¿no? La suficiente discusión se plantea cuando una ley, por ejemplo, se trata más de 5 horas. No es que ese ratito se plantea suficiente. Siempre es así, ese es el procedimiento. Nosotros nos han dado un reglamento, la anterior asamblea. Ahora, si nosotros queremos, lo modificamos, pero si ustedes quieren, lo van a modificar. ¿La última hora? La última, no, lo modifica, ¿no? Entonces, en el orden del día están los puntos establecidos. Si usted quiere introducir otro elemento, va a introducir. Para eso necesita mayoría absoluta. No es que no se va a discutir esos temas del orden del día, puede introducir. Pero claro, yo lo entiendo, porque usted todavía no está en práctica parlamentaria, ¿no? Entonces, la práctica parlamentaria muchas veces
adecua, obviamente, el tema teórico. Hay que saber teoría y hay que saber práctica. Entonces no hablemos mucho de memoria, porque podemos confundir al pueblo boliviano. Ahora yo le digo, por ejemplo, en el caso del señor Quintana, etc., todos sabemos que está en la embajada, que viven ahí, como usted lo ha dicho, pero hay un concepto de extraterritorialidad. Ya, o sea, las embajadas, bajo ese concepto de extraterritorialidad, son un pequeño estado dentro de un estado. Así se lo conceptúa en el ámbito del derecho internacional. Las notificaciones no hay que apegar, tienen que seguir un procedimiento. Las notificaciones se llaman notificatorios, cancillería, ¿verdad? Exactamente, se tiene que sacar un exhorto. Entonces, ¿por qué ha hecho la fiscalía? Un poco así, sin que exista una orden. ¿Quién nombró a los fiscales y quién los compra? Entonces, tiene que ser ese proceso, pues, ¿no ve? Así como los han detenido, mire, imagínense, ojalá que investigue usted. 1.800 personas detenidas con las movilizaciones, gente humilde, gente pobre, detenidas hasta ahora, 1.800, así como los han detenido, los han metido al cárcel, los han torturado, así también igualito deben hacerse casi bien el procedimiento. Eso no es responsabilidad del nuevo gobierno, o el nuevo gobierno está dictando situaciones, no, eso es responsabilidad de los ministros de gobierno, de la policía, de la fiscalía, que han buscado, han complotado para meterse en la cárcel sin fijarse mínimamente el procedimiento. Esos exabruptos jurídicos han cometido. Permítanme, por favor, dar paso a Gonzalo Barrientos. A propósito de estos dos temas que se han ido planteando, por supuesto, por un lado el de los exministros y por otro lado las modificaciones en el reglamento, el reemplazo de los 2/3 de mayoría absoluta en algunos de los artículos del reglamento. A ver, se atribuyen desde el foro saqueño, le decía, hay duras críticas a la Anchipa y a los fiscales. Se atribuyen errores procedimentales, en algunos casos intencionales, dicen los abogados de este Chuquisaca. El diputado Borda decía, bueno, si hay errores desde el Ministerio Público, ¿por qué no los procesan? ¿Por qué no los procesan? ¿Por qué no se procesa a los fiscales que no hicieron bien el trabajo? ¿O por qué no se hace el seguimiento desde donde tenía que hacerse el seguimiento por parte querellante, diputado Barrientos? Así es, evidentemente. Bueno, primero, ¿quién ha elegido a la Anchipa? El fiscal Anchipa ha sido elegido por los 2/3 del MAS, amigo de Evo Morales. Evo Morales ha dado la orden, los 2/3 del MAS han levantado la mano y han elegido al fiscal Anchipa y a todos los fiscales en general. Por lo tanto, la fiscalía es creación del régimen del MAS. La justicia, todos los magistrados elegidos también por los 2/3 del MAS. Por lo tanto, durante 14 años esta justicia ha sido creada por el MAS y está intacta. Los 2/3 en la Asamblea Legislativa del MAS, que en estos últimos 11 meses se han dedicado solamente a bloquear la salud y la economía, también en manos del MAS. Esto nos, y sumemos a esto la Defensoría del Pueblo, sumemos a esto toda la estantería que se ha construido durante 14 años. O sea, es falso que esté gobernando todas estas instancias, pues la actual presidenta Yanine Áñez. Es un gobierno solo de transición. Y obviamente, como durante 14 años han construido estas instancias han hecho muy bien su trabajo en beneficio del MAS. Ahora, con las explicaciones que nos hace conocer el diputado Borda, bueno, estamos recibiendo una clase magistral de la chicana azul, la chicanería jurídica, la chicana que hace que sea una podredumbre esta justicia azul, que se notificó, no se notificó, se tiene que hacer esto y el otro. Obviamente, ¿por qué hasta ahora no ha avanzado estos procesos? ¿Por qué no hay sentencias, por ejemplo, en el fraude electoral? ¿Por qué no hay sentenciados en nuestros actos de sedición y de terrorismo? ¿Por qué han ido dilatando desde la Fiscalía y desde la Justicia? Y ahora, obviamente, con estos resultados, están empezando a pagar facturas y a hacer muy bien su trabajo. Por otra parte, respecto ya a estas audiencias, imagínense, como en películas, ¿no? En la noche, a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, a oscuras, entre 4 paredes, estas audiencias donde liberan estos mandamientos de aprehensión a estas figuras del partido. Por lo tanto, la justicia está haciendo su trabajo muy bien para los poderosos, reitero. Por otra parte,
ya empezó la cacería de brujas y el tema de los lotes. Yo no estoy que ser honesto. Por ejemplo, así con los mismos ejemplos, el día miércoles en la mañana, cuando han aprobado la modificación del reglamento, no nos han dejado hablar, han decretado suficiente discusión y en 5 minutos lo han aprobado la modificación de 2/3 a mayoría absoluta. Entonces, ¿eso qué significa? Amortizar. O sea, le están quitando el derecho a los representantes de casi 50% de la población con suficiente discusión. La modificación del orden de... Así nos han metido pues unas intenciones políticas y el movimiento al socialismo, modificando el orden del día para beneficio de su partido. Y finalmente el tema de las Fuerzas Armadas y la policía. El ascenso a generales será decidido por mayoría absoluta, no por 2/3. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar ahora las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Para qué? Para someter al pueblo boliviano. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está haciendo con esta modificación? Generar una asamblea de levantamanos, como ha sido hasta ahora, de aplicar el rodillo parlamentario y de solamente someter al pueblo boliviano. En los hechos, eso es lo que se está buscando y antes de que entren al Palacio de Gobierno ya se están dando estos hechos. Por lo tanto, ¿qué será? Reitero, cuando ingresen a Palacio de Gobierno. Y finalmente hay algo que no hay que equivocarse más. Estos resultados de estas elecciones de octubre no es porque hay un voto militante al más. Tiene diferentes características. Hay evidentemente un porcentaje, un 30% que es un voto duro de... Pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la dispersión, la división que ha generado el señor Camacho y Kumari. Otro porcentaje tiene que ver con que el señor Mesa actuó de manera soberbia, nunca se abrió, feliz en su casa, no hizo campaña y parece que él estaba esperando que se den estos resultados. Por otra parte, las amenazas de Luis que nos dijeron que iban a bloquear y no iban a dejar gobernar durante 5 años y ahí se generó incertidumbre y hubo otro tipo de decisiones y los errores del gobierno que fueron bien utilizados por el MAS, pero ¿quiénes lo hicieron ver? Lamentablemente Camacho, Mesa y otros que magnificaron estos errores en plena pandemia y se dieron un tiro en los pies. Por eso nosotros habíamos renunciado. De todas maneras, no tiene que equivocarse el MAS. Este no es un voto militante, la prioridad del pueblo es la salud, la economía y la justicia, pero están haciendo todo lo contrario. Por lo tanto, me parece que se está generando un escenario de un nuevo segunda parte con el señor Luis Arce y se está generando una continuidad de los 14 años que han sido totalmente rechazados por el pueblo boliviano. Ok, gracias, diputado Barrientos. Voy a solicitarles a nuestros 3 invitados que tengamos la posibilidad de en un minuto despedirnos, pero además graficarnos lo que va a ser esta semana, donde hay varios temas que están pendientes, el tema jurídico, el tema político, por supuesto, días antes del cambio de gobierno, de que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca puedan llegar precisamente hasta las máximas magistraturas de nuestro país. Voy a comenzar con el diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana, su despedida y qué prevé para esta semana. Adelante. Gracias. Recordarle al MAS y a la población que lo más urgente para el pueblo boliviano es salir de la crisis de salud y economía, que es de empleo. Para eso se necesita un clima de paz y un clima de unión. No comiencen con el pie izquierdo la nueva gestión de gobierno que les ha confiado el pueblo boliviano. Querer quitarle la voz a la mitad de Bolivia es un tremendo error. Y no vamos a permitir, vamos a estar movilizados. Y de hecho, con esto termino, mañana en la mañana vamos a recibir los nuevos diputados titulares, vamos a tomar posesión de nuestros cargos. En la tarde convocamos a la población de La Paz a las 4 de la tarde frente a la vicepresidencia, que es la sede de funciones de quien será el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el señor David Choquehuanca. Vamos a pedirle y exigirle que revierta esta medida de amordazamiento a la mitad de la población y de conculcación de la democracia. Mañana es la cita a las 4 de la tarde frente a la vicepresidencia, mañana martes 3 de noviembre. Gracias a Miguel Roca de Comunidad Ciudadana. Para la despedida también le voy a pedir su evaluación en un minuto al diputado Gonzalo Barrientos de los Demócratas, a pocas horas en realidad de finalizar su mandato, de que finalice esta legislatura. Diputado Barrientos, adelante usted. El MAS tiene que entender que este es un escenario muy diferente, pero lo que está haciendo el MAS es echar gasolina al fuego
con esta liberación de estos mandamientos de apremio que hace la justicia, los más poderosos, con la cacería de brujas que han iniciado, con la movilización de los tercios y con esta chicanería que lo están haciendo entre cuatro paredes y a oscuras, obviamente esto deja mucho que desear. Ya hemos empezado mal, engañaron y mintieron al pueblo boliviano, por lo tanto, esto realmente es indignante para la población. Y finalmente, ahora también, ya de concluir mi mandato como diputado nacional, agradecer a toda la población por haberme permitido ser su representante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y finalmente le paso la posta al diputado Víctor Borda del Movimiento al Socialismo. ¿Qué es lo que prevé vaya a ocurrir en esta semana, a pocos días del cambio de gobierno? Adelante. Lo que nunca vamos a hacer es repetir los actos de Yanine Áñez, ni uno ni dos, nunca van a ser contrarios al pueblo boliviano. Yo más bien exhorto a que definitivamente se pueda entablar un diálogo, un debate, buscamos garantizar la estabilidad política, económica de nuestro país, ¿no? El pueblo unido jamás va a ser vencido, recuérdenlo bien, todos ustedes que están obviamente observando este medio. Muchas gracias.